Muy bien, hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un tema más que vamos a compartir en este canal de Apologética Católica. Bienvenidos, queremos pedirles de antemano que compartan este video. Esperamos que les sirva de mucho con los hermanos que lo van a compartir ustedes. Como siempre, tenemos aquí a nuestro lado al hermano Omar. Hermano Omar, bienvenido. Muchas gracias a todos los que nos van a estar escuchando a través de lo que es este video, muy importante, digamos, para mí, y también va a ser de mucha importancia a todos los católicos y no católicos que lo vean. El objetivo de nosotros principalmente es tratar de ayudar a evangelizar más que todo a los que queremos crecer espiritualmente. Muy bien, agradecemos también sus bonitos comentarios, su ánimo, sus oraciones que nos dan a través de esos mensajes preciosos que escriben. Gracias, nuestra intención es siempre llegar hasta el último rincón del mundo con estos temas y poder ayudar a través de este canal. Bienvenidos y vamos a dar a conocer, hermano, el tema que se va a compartir ahora. En esta ocasión traemos el tema de la jerarquía en la iglesia. Muy bien, la jerarquía en la iglesia, un tema muy precioso. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué es la jerarquía? Importante la pregunta, porque a veces, siendo católicos, no tenemos la respuesta. Así. Y es necesario tenerla. Jerarquía, precisamente, quiere decir los jefes que Cristo dejó para guiar a la iglesia. Muy bien, esa sería la primera pregunta. Y él responde los jefes para guiar la iglesia católica. ¿Quiénes son? En primer lugar lo compone el Papa, los obispos y con sus colaboradores, los sacerdotes. Y esto tiene que quedar muy claro, digamos, para todos aquellos que van a escuchar lo que es este mensaje, que de importancia. ¿Por qué? Porque es parte de la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Yo he oído decir muchos que la Iglesia Católica tiene mucha riqueza, pero a la vez como que la decimos solamente por decirla, pero no sabemos cuál es la riqueza. Y en primer lugar, tener la jerarquía de la Iglesia precisamente es contemplar algo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros en la Iglesia. En primer lugar, ¿por qué? Jesús, cuando Él anduvo hace 2000 años, Él organiza a sus primeros dirigentes, es decir, la jerarquía, los jefes espirituales que van a dirigir. Hay una confusión, digamos, y esto sucede con los hermanos protestantes que atacan por cualquier cosa que la Iglesia Católica menciona o tiene. Dice, ¿por qué la Iglesia Católica hablan de la jerarquía? ¿Por qué tienen tantos jefes? El Papa es el jefe, el obispo es el jefe, los sacerdotes es el jefe. En nuestra organización todos somos iguales. Eso es falso. ¿Acaso no tienen pastores generales ellos? ¿Acaso no tienen pastores en cada comunidad que dirijan lo que es su grupito? Claro que lo tienen. La Iglesia Católica, con la diferencia que lo tiene precisamente dado por Jesús. ¿A dónde? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, en la Biblia está la respuesta. Y esto es lo más importante. Precisamente lo más importante, digamos, de estos temas es que en la Biblia está la respuesta. ¿Por qué, digamos, tocamos estos temas de lo que es la defensa de la fe? Aunque muchos podrán decir que habla de lo mismo en lo mismo. Claro, es la misma apologética, con la diferencia que cada tema es muy diferente a otro. Por ejemplo, no podemos comparar el tema del bautismo, la confesión, la cruz. Ahorita estamos en el tema de la jerarquía y esto es lo que vamos a tratar de aclarar. Es bueno dar a conocer esto, hermano Juan, porque, bueno, por ahí andan diciendo que cualquiera tiene autoridad, que cualquiera puede formar su grupito, cualquiera ya sabe cómo Cristo quiere que se lleve. Y vemos en este tema de la jerarquía que Jesús dio poderes especiales a los que Él eligió, no fue a cualquier persona. Y ahora cualquier persona dice que ya tiene la autoridad y el poder para poder anunciar la palabra de Dios mejor que la jerarquía de la iglesia. Así es importante, digamos, todo el comentario. ¿Por qué razón? Porque ahorita, digamos, hay muchos que tienen visiones
Dice Dios o Jehová me reveló que yo tenía que fundar un grupito y yo ser el jefe de ellos, yo ser el pastor. O sea ellos mismos se ponen como líderes. En el caso de la Iglesia Católica, precisamente Jesús instituyó lo que es, los deja la jerarquía, y eso es muy importante. ¿Cómo lo comprobamos? Yo decía, lo comprobamos precisamente en Marcos 3, 13 al 15. Y a esta jerarquía que él forma, precisamente le dio 3 poderes. Y vamos a ver uno de los 3. Primero, anunciar el Evangelio. O sea que no es cualquier persona que va a anunciar el Evangelio, sino a personas que Jesús dejó para que pudieran guiar al pueblo de Dios. En Marcos 3, 13 al 15 dice: entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar aún a los demonios. Palabra del Señor. Y esto es muy importante. Aquí está la respuesta. Jesús dice, subió al cerro y llamó a los que él quiso. Jesús les predicó a muchísima gente, cantidad de gente aún. Después de los 12, él prepara a 72. Pero aquellos 72 no estaban aquí cuando le da estos poderes. Él escogió a 12 de tanto que enseñaba. A lo que les enseñaba, precisamente tenía a personas muy reconocidas como los 12 apóstoles, que les enseñaba en privado y cosas, digamos, importantes que solamente a ellos podría decirle. En este lugar, en este punto, digamos, estamos hablando que les entrega el poder de anunciar el Evangelio. No es cualquier persona que va a querer anunciar la palabra de Dios. No todos tienen este poder, solamente la jerarquía. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros los laicos? Para que no pensemos que porque yo estoy dando el mensaje de la jerarquía, estoy predicando si solo ellos tienen el poder. No, lo hago con la autoridad de la jerarquía, con la formación que ellos me han dado, la autoridad que ellos me dan. Yo predico lo que ellos enseñan. Por ejemplo, ahora no, ahora de la noche a la mañana cualquier persona quiere ser predicador, si es posible pastor, y predica, digamos, a su manera, como él entiende. En cuanto el católico que predica, digamos, precisamente lo hace según como lo hace la Iglesia Católica, como manda precisamente el magisterio de la Iglesia. Entonces, la cita es muy clara, de Marcos 3, 13 al 15, cuando él llamó, dice, a los que él quiso, a los 12. Así constituyó a los 12 para enviarlos a predicar. No dijo que a toda la gente, no. Por esa mala interpretación que ha habido ahorita, en la actualidad, es que hay tantos grupos. Un grupo por un lado, un grupo por otro, y cada quien va proclamando una enseñanza diferente. Y ese es un gran problema, por esa manera de pensar. Cualquiera, Jesús dijo, vayan. ¿A quiénes les dijo? Vayan. No les dijo, vaya todo el mundo a evangelizar. No, escogió personas específicamente que él confiaba. ¿Y cómo lo comprobamos? Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor. Mateo 28, 18 al 20. Después de la resurrección, Jesús se les aparece y les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan. ¿A quiénes? No le dijo a toda la gente, le dijo a la jerarquía, es decir, a los que él había escogido para ser los dirigentes precisamente de la iglesia. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ver el segundo poder que Jesús le da a esta jerarquía, es decir, a los jefes que van a dirigir precisamente a la iglesia. Celebrar el culto de la nueva alianza. Celebrar el culto de la nueva alianza ahora significa celebrar la misa. La misa, digamos que es un conjunto de actos muy importante, por eso se le puede llamar culto, porque es un conjunto. Culto no solamente es un acto, es un conjunto de actos. Tenemos la liturgia de la palabra, tenemos la liturgia eucarística, canto litúrgico, tenemos un número de actos que se hacen por celebrar el culto de la nueva alianza. ¿Cómo lo comprobamos? Está en la Biblia la respuesta.
Lucas 22, 19, 20. Después tomó el pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Palabra del Señor. ¿Está claro? El segundo poder es celebrar el culto de la nueva alianza. La pregunta sería, ¿cuál de estos grupos? Por ejemplo, tenemos un sinfín de grupos que se llaman ser iglesia. No lo son. ¿A quién de estos grupos le dio este poder de celebrar el culto de la nueva alianza? A ninguno. Precisamente se lo dio a los que él había escogido, es decir, a la jerarquía, es decir, a los dirigentes, primero, los que iban a encabezar precisamente la iglesia. Y le dice, celebrar el culto de la nueva alianza. Después tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Lo está celebrando y a la vez le está diciendo: hagan esto a ellos, hagan, como que dice, esto. Le está dando el poder de hacerlo, no a todo el pueblo. Es una equivocación muy grande decir que mucha gente ahorita puede hacer algunas imitaciones. Consiguen, digamos, ahí fresquito de chan, una galletita y luego dicen: vaya, también nosotros lo hacemos. No, ¿qué autoridad? Galleta saladina. ¿Quién le ha dado esta autoridad? Nadie. Entonces no podemos decir que son la iglesia de Cristo. La única que goza de estos poderes precisamente es la iglesia católica por venir desde Cristo. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque Jesús dejó la jerarquía y el primero, digamos, que va a dirigir esta jerarquía, ya lo vamos a tocar más adelante, que es el apóstol Pedro. Pero antes vamos a aclarar, digamos, el tercer poder: guiar al pueblo de Dios. Ahora no. Ahora cualquiera quiere guiar al pueblo de Dios. De la noche a la mañana tuvo un sueño, una revelación, ya dice: bueno, Jehová me ha dicho que yo tenga que guiar a un pequeño pueblo. Y va poniendo sus normas, va poniendo ahí ya que el diezmo, la primicia, la ofrenda y todo eso. Y es un caos. Si lo tiene, lo anotamos en la listita que tenemos acá. Correcto. Así sea posible, obligatorio. Entonces, cualquier charlatán quiere engañar precisamente al que no sabe. Este es el objetivo de nosotros, de dar estos temas, de ayudar a nuestros hermanos católicos y aquellos que ya están confundidos. Es decir, son nuestros hermanos. El problema es que se han pasado a otro rebaño. Pero ¿qué dice Jesús? Tiene que haber el verdadero rebaño. Para nosotros, es decir, guiar al pueblo de Dios, lo hace la jerarquía, el Papa, los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes. ¿Y dónde lo comprobamos? Mateo 10, 40. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si yo recibo a uno de estos que componen la jerarquía, ¿recibo a quién? A Jesús. Si yo rechazo uno de estos que componen la jerarquía, ¿a quién rechazo? Rechazo a Jesús. Por si no se les quedó algo a otros hermanitos, porque los católicos lo entendemos. El problema son los hermanos protestantes que no quieren dar el brazo a torcer directamente. No quieren sentirse perdedores, cuando la realidad está en la Biblia. Lo leo de nuevo. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién les dijo esto? ¿A toda la gente? No, se lo dijo a los apóstoles. Ellos tienen, digamos, precisamente esta autoridad. Y por tener esta autoridad dada por el mero, como dice el padre Amatule, que Dios lo tenga en su gloria. Admiro al padre Amatule por dejarnos una gran enseñanza y ser, digamos, un promotor de lo que es la defensa de la fe desde el año 1978. Dice, estos poderes se los dio el mero, dice el padre Amatule. Es el mero Jesús, el mero pastor, que está dejando sus pastorcitos con estos poderes para que puedan guiar al pueblo de Dios. Tenemos otra cita bíblica de San Juan 20, 21 al 23, y cualquiera podría decir, pero esta cita bíblica ya se tocó en el tema de la confesión. Veamos el sentido, digamos, que nuestra iglesia le pone para poder dar a entender que son los que van a guiar a la iglesia.
San Juan 20, 21 al 23. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, le queden atados. Palabra del Señor. A esta cita bíblica precisamente se la está dando ¿a quién? ¿A toda la gente? No. Podrían decir, repite lo mismo, para entender, es necesario entender. ¿A quiénes les dijo? ¿A toda la gente? No, a los 12, a los que van a ser los dirigentes, que van a dirigir a la iglesia. A quienes ustedes perdonen, queden perdonar, guiar al pueblo de Dios. Si la oveja se golpea, ¿quién tiene que curarla? Si la oveja se desvía, ¿quién tiene que guiarla? La jerarquía, la iglesia, es decir, los que están dirigiendo la iglesia. Este es el poder que les ha dado de guiar al pueblo de Dios. Si se ha enfermado del alma, pues tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Y quién lo dice? Lo dice Jesús. ¿Quién le da este poder? El mero, es decir, Jesús. Para nosotros, digamos, tenemos un gran privilegio de ser católicos. Una vez que yo me doy cuenta de estos temas, después de haber recibido la formación de lo que es la defensa de la fe, yo dije estas palabras: los estamos perdiendo la riqueza de la iglesia, porque tenemos esta riqueza que otros grupos, es decir, los grupos que se llaman ser iglesia y atacan duro a la iglesia católica, no lo tienen, no gozan de esta riqueza. Nosotros los católicos gozamos de esta riqueza. Tenemos Mateo 18, 18, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado, y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. La jerarquía tiene este poder de decirlo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y esto es un caso muy importante en la actualidad. La jerarquía, es decir, el Papa, los obispos y sacerdotes, tienen el poder dado por Jesús de atar y desatar, declarar lo que está permitido y no está permitido. Si yo hago algo que no está permitido, ellos, como son los de la jerarquía, me dicen, va mal, me dirigen, ahí va mal. Tiene que ser así. Por lo tanto, tenemos que ser muy obedientes a ellos. ¿Por qué razón? Porque el mandato, los poderes que Jesús está dando precisamente vienen de Él, de Jesús. Y estos poderes se han quedado en la actualidad. Y eso debe de estar muy claro para nosotros. Bueno, esta es parte de la riqueza que tenemos dentro de la Iglesia Católica y autoridades y todo lo que Jesús les dejó a sus discípulos, ya lo aclaraba el hermano. Quiero hacer un pequeño comentario. Desgraciadamente hay muchas personas que pues se dejan engañar, manipular por diferentes personas que solo buscan beneficios económicos. Escuchaba al otro día sin querer escuchaba de un hermanito que le dijo, hermana, no va a ir a la iglesia. Le dijo, fíjese que hoy no voy a ir porque no tengo para la ofrenda. No se preocupe, hermano, si el pastor le da de fiado. Así es que, bueno, ¿será que eso está en lo correcto o qué estará pasando ahí, hermano Omar? Yo diría que es una manipulación totalmente, manipular. Como que les interesa más lo económico que rescatar al ser humano del pecado. Pero ¿qué lo lleva precisamente a actuar así? La ambición de querer ser más. Algo que me gustaría también aclarar en este tema, recordando que siempre le llevan rivalidad a la iglesia. La iglesia tiene muchas cosas, no porque las ha inventado, sino porque el mismo Jesús las dejó. Y por ser la iglesia primitiva, pues ella goza de estos privilegios. Aparte de estos tres poderes que le dio a la jerarquía, es decir, a los apóstoles, a Pedro le dio un poder muy diferente, de ser él el primero entre todos. En primer lugar, de guiar a los corderos y guiar a las ovejas. Me gustaría ver antes de esa cita lo que es Lucas
22, 31 al 32. Y aquí vemos claramente que dentro de esta jerarquía hay autoridades diferentes. Es decir, hay un mando muy diferente. Por ejemplo, si forma lo que es la jerarquía Jesús, muy bien. Pero dentro de esta jerarquía hay alguien que va a dominar a los 11. Y este es Pedro. En primer lugar, donde le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra. Y sin fin, esos, digamos, no se los dio a todos los apóstoles. Es decir, habló con los 12 y les dijo, yo les voy a dar una llave a cada uno. No, aquí ya se está viendo que Pedro tiene un grado más. En todos así. Por ejemplo, en una familia. En una familia el papá es el papá. Pero ¿a quién deja encargado de cuidar la familia una vez que él falte? Si ya tiene hijo, al hijo mayor. Al hijo mayor queda como encargado. Entonces, en este caso, el padre, el que lo está, digamos, espiritual, que le está dando estas instrucciones, precisamente es Jesús. Y tiene a sus hijos. Pero el mayor de todo es Pedro. Y le dice de esta forma, en Lucas 22, 31 al 32. Y aquí vemos la primacía de Pedro. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Muy diferente. Por eso decimos que en la Biblia está la respuesta, en las Escrituras está la respuesta. Y es muy claro, muy básico para nosotros. ¿Qué le dice a Pedro? Después de recibir, digamos, estos poderes en general, le está diciendo a Pedro, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el monte cuando se corta, lo sacuden, bien, y al final se seca. Pero yo he rogado por ti, le dice Jesús, yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Pero tú entonces, cuando hayas regresado, tenés que fortalecer a quiénes, a tus hermanos. Ahí se ve claramente la primacía de Pedro, es decir, la autoridad sobre los demás. Pues digamos un ejemplo, digamos, es el dirigente principal, como diría un gran católico que conocemos por aquí, por esta zona, la gran autoridad que le dejó a Pedro. Sí, es decir que la iglesia lo que tiene es que no se enaltece. Dios guarde, si los hermanos protestantes tuvieran estos poderes, se sentirían la mamá de los pollitos, los que quisieran andar pisoteados, fueran peor de lo que son. Correcto. Pero la iglesia católica no actúa así. La iglesia católica siempre hay humildad, sensibilidad, sencillez. No se proclama con una gran autoridad. Claro que tiene estos poderes, pero los desempeña donde debe desempeñarse. Y eso es muy importante. Para poder confirmar, digamos, que Él es el que va a guiar, el jefe que va a guiar a los corderos y a las ovejas, también tenemos una cita muy clave, podríamos decir una cita de oro para el apóstol Pedro, una cita de oro. San Juan 21, 15 al 17. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacientas mis corderos. Número 1. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió por tercera vez Jesús, por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Esto debe de ser muy claro para nosotros. Jesús está dejando a Pedro como el pastor supremo de los demás corderos y de las ovejas. Esta es una cita muy curiosa. Curiosa porque si yo hubiera un pueblo aquí, yo le haría una pregunta. ¿Cuántas veces dijo cordero? Solamente dijo una. El que puso atención podría dar la respuesta.
pero el que no puso atención tal vez dice todas las veces, no, hay una diferencia, es decir, por primera vez le dice apacienta mis corderos, por segunda vez apacienta mis ovejas, y por tercera vez apacienta mis ovejas. ¿Quiénes eran los corderos? Pregunta, ¿quién eran los corderos? Los apóstoles, los demás apóstoles. ¿Quiénes son las ovejas? El pueblo en general. Entonces Pedro tiene la autoridad o el poder. Si lo hablamos de autoridad, como que no, hay que hablarlo. Tiene el poder de guiar a los corderos y guiar a toda la iglesia en general. Y este Pedro es el primer papa, es decir, el primer papa. En la actualidad que nosotros conocemos el papa, es decir, el primer padre en la fe de los apóstoles y de toda la iglesia. Pero hermano Omar, y cualquiera podría decir, lo mismo repite, pero no, es que el tema lo medita, lo pide. Correcto, así es. El Papa es el que tiene ahora lo que Pedro le fue entregado de parte de Jesús. O sea, y eso tiene que ser muy claro para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que estos poderes que le dio a los apóstoles no caducaron. Decir que murieron los apóstoles y ya terminaron ahí. Muchos podrían decir, es que fue a los apóstoles, pero ellos murieron. No, iban a quedar los sucesores. Por eso hay un texto bíblico muy importante cuando le dice, cuando los envía a ellos a predicar. Y en el final del versículo 20 de Mateo 28, 18 al 20, dice, yo estoy con ustedes. No digo yo estoy solo con ustedes, al morir ustedes tus poderes se terminaron. Es un error, totalmente es un error. Así que, bueno, aquí tenemos precisamente una estadística muy fundamental que el padre Amatuli, por ser bastante inteligente, lo coloca de esta forma. ¿Por qué razón? Por aquellos que dicen que Pedro no es la piedra. Jesús es la piedra. Y presentan precisamente Efesios 2:20. Dice, piedra angular es Jesús. Y presentan primera de Pedro 2:8, roca. Romanos 9:33, también roca. En Pedro tenemos Juan, capítulo 1, versículo 42, dice, en arameo se dice Cefas, muy importante, Cefas. Ahora para pronunciarlo nosotros, en nuestro idioma, ¿cómo lo diríamos? Roca, piedra, peña, algo sólido, algo duro. A Pedro Jesús lo está titulando también como piedra. No hay ningún problema, yo no sé por qué se enredan decir de que cómo Pedro va a ser la piedra. Dicen los protestantes que porque estaba una piedra a la par. Totalmente es un error. O algunos tienen otra idea. Dicen, es que cuando le estaba diciendo a Pedro, tú eres Pedro, o sea piedra, movió el dedo. Había alguna cámara ahí para decir que él movió el dedo y se puso él mismo. No, lo está dejando a él como piedra, también como base, fundamento de la verdad. Y esto es muy importante. Tenemos también para presentar que Pedro también es la piedra. La piedra, claro, Jesús es la piedra angular, por excelencia. Pero Pedro también lo deja como piedra, como cimiento, precisamente fundamental de la iglesia. Y de la jerarquía, o sea, el primer pilar. O sea, como cuando a veces hay una construcción y decimos, el presidente vino a poner la primera piedra. Es decir, Jesús pone la primera base, la primera piedra. Eso es lo que hizo con Pedro. Y tenemos Mateo 18, donde le dice piedra, roca. Efesios 2:20, fundamento, cimiento de la verdad, es decir, de la iglesia. Esta jerarquía precisamente no es inventada por los seres humanos, lo dijo Jesús. Y es necesario que haya una jerarquía para que haya un orden, para que guíe al pueblo. Así como tienen ellos, vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir, aunque me digan algunos hermanos que lo mismo repito. Así como ellos tienen el pastor general. En sus comunidades el pastor general no se acerca, tiene a otros pastores que van dirigiendo sus grupos. Entonces dicen, aún hemos visto algunos diálogos de Salvador Melara con Medardo,
y dice, yo tengo mi pastor general, dice, yo tengo mi pastor general, yo obedezco a lo que él, entonces, yo dice, no obedezco lo que él dice, pero tiene su pastor general, ¿y qué hace este pastor general? Le va diciendo cómo hacer las cosas, y por lo tanto tiene que obedecerle. En el caso, digamos, de la jerarquía de la iglesia, es un poder dado por Jesús, muy importante. Siempre estamos, digamos, haciendo la invitación a todos aquellos hermanitos que están al tanto de estos mensajes. Los felicitamos por estar, digamos, siempre listo, porque no hay que dormirlo. No hay que dormirlo, porque andan muchos queriendo ver quién se duerme para jalarlo con sus engaños a sus grupos, a ingresar sus filas. ¿Y cómo lo hacen? Diciéndole esto. Es que mire que en la Iglesia Católica hay tantos que dicen que el Papa, que no sé qué, que hasta le besan la mano, que el Papa es el jefe, que no... Meten a la gente que no sabe, la dejan confundida. Y dicen, ay, ustedes no es así. No, bueno, nosotros todos somos iguales, hasta ahí se van a estar. ¿Cómo van a ser iguales? Y eso, digamos, es importante para la gente que lo sepa. Que no toda inspiración que viene de fuera, que aunque parezca bonita, es buena. Bueno, muy bien, quisiéramos seguir. Créame que hablar de Dios es algo muy inmenso. Pero, bueno, pues el tiempo es oro. Vamos a tener más oportunidad más adelante de seguir llevando estos temas hasta ustedes. Yo quiero agradecerles por las oraciones que están haciendo por nosotros, que créanme que los necesitamos. Desde que cogimos el camino de Dios, pues hemos tenido también, créanme, comentarios malos y buenos. Pueden opinar ustedes.